Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Antes de comenzar, les pido que se suscriban y activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos inspiradores. También les invito a que compartan este video con aquellos que puedan necesitar un mensaje de esperanza y fortaleza. Y por favor, dejen sus comentarios con peticiones de oración o testimonios de cómo Dios ha obrado en sus vidas. Vuestras historias nos inspiran y nos ayudan a crecer juntos en la fe. Hoy, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, vamos a sumergirnos en las profundidades del Salmo 18. Este salmo, escrito por el rey David, es un canto de alabanza y gratitud a Dios por su protección y liberación. Es un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios y de cómo Él nos rescata en nuestros momentos más oscuros. Mientras exploramos este salmo, quiero que se imaginen a ustedes mismos en la posición de David. Piensen en los momentos de sus vidas en los que se han sentido acorralados, asustados o desesperados. Tal vez estén pasando por uno de esos momentos ahora mismo. Quizás se sienten solos, abandonados o sin esperanza. Les aseguro que el mensaje de este salmo les traerá consuelo y renovará su fe. Comencemos leyendo los primeros versos del Salmo 18. Te amo, oh Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva, mi lugar seguro. Estas palabras de David nos recuerdan a la historia de cuando era perseguido por el rey Saúl. David, ungido por Dios, pero aún no en el trono, tuvo que huir para salvar su vida. Se escondió en cuevas, vivió en el desierto y constantemente temía por su vida. Sin embargo, en medio de esa adversidad, David encontró su fuerza en Dios. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido perseguidos por las circunstancias de la vida? Tal vez es una enfermedad que no cede, problemas financieros que parecen no tener solución o relaciones rotas que nos dejan el corazón destrozado. En este mundo enfrentamos muchas dificultades. Las estadísticas nos dicen que la depresión y la ansiedad están en aumento, especialmente entre los adultos mayores. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente un 15% de los adultos de 60 años o más sufren algún trastorno mental, pero el mensaje de David es claro. Dios es nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro libertador. Cuando todo lo demás falla, Él permanece firme. Cuando nos sentimos débiles, Él es nuestra fuerza. Cuando estamos perdidos, Él es nuestro refugio seguro. Continuemos con los versos 3 y 4. Invoco al Señor, quien es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. Las cuerdas de la muerte me envolvieron. Los torrentes de destrucción me sobrecogieron. Aquí David describe vívidamente su experiencia de estar al borde de la muerte. Podemos imaginar su corazón latiendo con fuerza, el sudor frío en su frente, el miedo paralizante que debió haber sentido. Pero en ese momento de extrema angustia, ¿qué hizo David? Invocó al Señor. Esta parte del Salmo me recuerda la historia de Jonás. Aunque Jonás inicialmente huyó de Dios, cuando se encontró en el vientre del gran pez, en lo que parecía ser su fin, clamó a Dios. En Jonás capítulo 2, versículo 2, leemos: En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde las entrañas del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor. Queridos hermanos y hermanas, ¿cuántas veces nos encontramos en situaciones que parecen no tener salida? Tal vez algunos de ustedes están luchando contra una enfermedad terminal, o han perdido a un ser querido y el dolor parece insoportable. Quizás están enfrentando la soledad de la vejez, sintiendo que ya no tienen un propósito en la vida. Les aseguro que, al igual que David y Jonás, pueden clamar a Dios en su angustia. Él escucha, Él responde, Él salva. En los momentos más oscuros de nuestras vidas, cuando las cuerdas de la muerte nos envuelven y los torrentes de destrucción nos sobrecogen, tenemos un Dios que está listo para rescatarnos. No importa cuán desesperada parezca la situación, no importa cuán profundo sea el pozo en el que nos encontremos,
Nuestro Dios es más grande que cualquier problema que enfrentemos. Sigamos con los versos 5 al 7. Las ligaduras del Seol me rodearon, me enfrentaron los lazos de la muerte. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios por ayuda. Desde su templo oyó mi voz. Mi clamor llegó a sus oídos. Aquí vemos la progresión de la angustia de David. Las ligaduras del Seol y los lazos de la muerte nos hablan de una sensación de estar atrapado, sin escapatoria. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así? Atrapados en situaciones que parecen no tener solución, rodeados por problemas que amenazan con ahogarnos. Pero observen la respuesta de David. En mi angustia, invoqué al Señor. David no trató de resolver todo por sí mismo, no se rindió a la desesperación. En cambio, clamó a Dios por ayuda. Y lo más hermoso es la respuesta de Dios. Desde su templo oyó mi voz. Esto me recuerda la historia de los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, cuando se enfrentaron al horno de fuego ardiente por negarse a adorar la estatua del rey Nabucodonosor. Se mantuvieron firmes en su fe. En Daniel capítulo 3, versículo 17, declararon: si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Al igual que estos jóvenes, David tenía la certeza de que Dios lo escucharía y lo rescataría. Y Dios lo hizo. Dios siempre escucha el clamor de sus hijos. Tal vez ustedes se sienten como si estuvieran en un horno ardiente ahora mismo. Quizás las pruebas de la vida los están consumiendo. Les animo a que clamen a Dios. Él los escuchará. Él responderá. Continuemos con los versos 8 al 15. La tierra tembló y se estremeció. Se conmovieron los cimientos de las montañas. Se estremecieron porque él ardía en ira. De su nariz salía humo, de su boca fuego consumidor. Lanzaba carbones encendidos, rasgó el cielo y descendió. Densas nubes estaban bajo sus pies. Montó en un querubín y emprendió vuelo. Cabalgó sobre las alas del viento. Hizo de las tinieblas su escondite, de las densas nubes su morada. Nubes cargadas de granizo y relámpagos. Al fragor de su trueno en los cielos, el Altísimo hizo oír su voz con granizo y carbones encendidos. Disparó sus flechas y dispersó a los enemigos. Lanzó sus rayos y los puso en fuga. El fondo del mar quedó a la vista, y los cimientos de la tierra fueron expuestos ante tu reprensión, Señor, ante el resuello de tu nariz. Esta descripción poética de la intervención de Dios es verdaderamente impresionante. David pinta un cuadro de un Dios todopoderoso que mueve cielo y tierra para rescatar a su hijo. La tierra tiembla, las montañas se estremecen, el cielo se rasga, y Dios desciende montado en un querubín. Esta imagen me recuerda la historia de Elías en el monte Horeb. En Primero de Reyes, capítulo 19, Dios se le aparece a Elías, no en el viento fuerte que despedazaba las montañas, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un suave murmullo. Esto nos enseña que Dios puede manifestarse de maneras poderosas y dramáticas, pero también en la quietud y la suavidad. Queridos hermanos y hermanas, ¿cuántas veces hemos dudado del poder de Dios para intervenir en nuestras vidas? Tal vez estamos enfrentando problemas que parecen insuperables. Quizás la enfermedad, la soledad o las preocupaciones financieras nos han hecho sentir que Dios está lejos o que no le importamos. Pero este pasaje nos recuerda que nuestro Dios es un Dios de poder incomparable. Él es capaz de mover montañas, de rasgar el cielo, de hacer temblar la tierra para venir en nuestro auxilio. En nuestro mundo actual, donde las noticias están llenas de conflictos, desastres naturales y crisis económicas, es fácil sentirse abrumado y temeroso. Según un estudio reciente, el 63% de las personas mayores de 60 años reportan sentir ansiedad sobre el futuro. Pero el mensaje de David es claro. Nuestro Dios es más grande que cualquier problema que enfrentemos. Él tiene el poder de intervenir en nuestras vidas de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Sigamos con los versos 16 al 19. Extendió la mano desde lo alto y me tomó. Me sacó de las aguas profundas. Me libró de mi poderoso enemigo, de mis adversarios, que eran más fuertes que yo. Me enfrentaron en el día de mi desgracia, pero el Señor fue mi apoyo. Me sacó a un lugar espacioso,
me libró porque se agradó de mí. Aquí vemos la culminación del rescate de Dios. David describe cómo Dios lo sacó de las aguas profundas, una metáfora poderosa para las situaciones que nos amenazan con ahogarnos. Dios no solo escuchó el clamor de David, sino que actuó poderosamente para salvarlo. Esta parte del Salmo me recuerda la historia de Pedro caminando sobre el agua. En Mateo capítulo 14, cuando Pedro comenzó a hundirse, clamó: «Señor, sálvame». Y al instante, Jesús extendió la mano y lo sujetó. De la misma manera, Dios está listo para extender su mano y sacarnos de las aguas profundas de nuestros problemas. Observen también cómo David reconoce que sus enemigos eran más fuertes que yo. A menudo nos enfrentamos a situaciones que son más grandes que nuestras propias fuerzas. Tal vez están luchando contra una adicción que parece tener control total sobre sus vidas. Quizás están enfrentando un diagnóstico médico que los ha dejado sin esperanza. O tal vez están lidiando con relaciones familiares rotas que parecen imposibles de reparar. Pero la buena noticia es que no tenemos que depender de nuestras propias fuerzas. Dios es nuestro apoyo. Él nos saca a un lugar espacioso, un lugar de libertad y paz. Y todo esto lo hace no porque lo merezcamos, sino porque se agrada de nosotros. Qué maravilloso es saber que el Dios del universo se agrada de nosotros y desea rescatarnos. Continuemos con los versos 20 al 24. El Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, me ha premiado conforme a la limpieza de mis manos, porque he guardado los caminos del Señor, no me he alejado de mi Dios haciendo el mal. Todas sus leyes las tengo presentes, no me he apartado de sus decretos. He sido intachable para con Él, me he cuidado de pecar. El Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos ante sus ojos. Estos versos pueden ser desafiantes para nosotros. David habla de su propia justicia y de la limpieza de sus manos. Podríamos pensar, ¿cómo puedo yo decir algo así? He cometido tantos errores en mi vida. Es cierto que David, como todos nosotros, no era perfecto. Sabemos por las Escrituras que cometió pecados graves. Sin embargo, lo que David está expresando aquí es su compromiso general de seguir a Dios y vivir de acuerdo a sus mandamientos. Esto me recuerda la historia de Job. A pesar de todas las pruebas que enfrentó, Job mantuvo su integridad y su fe en Dios. En Job capítulo 1, versículo 22, leemos: «A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios». Queridos hermanos y hermanas, tal vez están mirando hacia atrás en sus vidas y ven muchos errores y fracasos. Quizás sienten que no merecen el amor y la gracia de Dios, pero les recuerdo que nuestra justicia no viene de nosotros mismos, sino de Cristo. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, se nos dice: «Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios». Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, su justicia se convierte en nuestra justicia. No tenemos que ser perfectos por nuestros propios esfuerzos. En cambio, estamos llamados a vivir en obediencia a Dios, confiando en su gracia y poder para transformar nuestras vidas. Sigamos con los versos 25 al 29. Con el bondadoso te muestras bondadoso, con el íntegro te muestras íntegro, con el puro te muestras puro, pero con el perverso te muestras astuto. Tú salvas al pueblo humilde, pero humillas a los orgullosos. Tú, Señor, mantienes encendida mi lámpara, mi Dios mío, tú iluminas mis tinieblas. Contigo puedo atacar a mis enemigos, con mi Dios puedo escalar murallas. En estos versos, David nos presenta una imagen poderosa de cómo Dios se relaciona con las personas según sus actitudes y acciones. Vemos que Dios responde a la bondad con bondad, a la integridad con integridad y a la pureza con pureza. Pero también vemos que Dios es astuto con los perversos y humilla a los orgullosos. Esta parte del Salmo me recuerda la historia de Naamán en 2 de Reyes capítulo 5. Naamán era un general del ejército arameo, un hombre poderoso pero que sufría de lepra.
Cuando finalmente se humilló y obedeció las instrucciones del profeta Eliseo de sumergirse 7 veces en el río Jordán, Dios lo sanó. Esta historia ilustra cómo Dios responde a la humildad y la obediencia. Queridos hermanos y hermanas, ¿cómo nos acercamos a Dios? ¿Con humildad y sinceridad? ¿O con orgullo y pretensión? Las estadísticas muestran que muchas personas en nuestra sociedad actual luchan con el orgullo y el individualismo extremo. Un estudio reciente reveló que el 71% de los adultos cree que mirar por uno mismo es la mejor manera de vivir. Pero el mensaje de David es claro. Dios resiste a los orgullosos y da gracia a los humildes. Observen también cómo David describe a Dios como aquel que mantiene encendida su lámpara e ilumina sus tinieblas. En un mundo que a menudo parece estar sumido en la oscuridad, donde las noticias diarias pueden ser desalentadoras y las luchas personales pueden parecer abrumadoras, necesitamos recordar que Dios es nuestra luz. Él ilumina nuestro camino y nos da esperanza en medio de la oscuridad. Y qué maravillosa promesa encontramos en el verso 29. Contigo puedo atacar a mis enemigos, con mi Dios puedo escalar murallas. Esto no se trata necesariamente de enemigos físicos, sino de los obstáculos y desafíos que enfrentamos en la vida. Con Dios podemos superar lo que parecen ser barreras insuperables. Tal vez algunos de ustedes se sienten demasiado viejos o débiles para enfrentar los desafíos que tienen por delante. Quizás piensan que ya no tienen la energía o la capacidad para escalar murallas. Pero recuerden lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Continuemos con los versos 30 al 36. El camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. ¿Quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Dios es quien me ciñe de valor y hace perfecto mi camino. Él hace mis pies como de venado, me establece en las alturas. Él adiestra mis manos para la batalla, mis brazos pueden tensar un arco de bronce. Tú me das tu escudo de victoria, tu diestra me sostiene, tu bondad me engrandece. Tú ensanchas el camino a mis pies y no resbalan mis tobillos. En estos versos, David proclama la perfección de los caminos de Dios y la integridad de su palabra. Nos recuerda que Dios es nuestro escudo, nuestra roca, nuestra fortaleza. Esta verdad es tan relevante hoy como lo era en los tiempos de David. En un mundo donde las verdades absolutas son cada vez más cuestionadas, donde la moralidad parece ser relativa, necesitamos aferrarnos a la palabra inmutable de Dios. La imagen de Dios adiestrando las manos de David para la batalla y fortaleciendo sus brazos me recuerda la historia de Gedeón. En Jueces capítulo 6, vemos cómo Dios tomó a un hombre temeroso y lo transformó en un poderoso guerrero. Dios puede hacer lo mismo con cada uno de nosotros, preparándonos y fortaleciéndonos para las batallas que enfrentamos en la vida. Queridos amigos, tal vez se sienten débiles e inadecuados para las luchas que están enfrentando. Quizás la edad les ha traído limitaciones físicas, o tal vez las circunstancias de la vida los han dejado sintiéndose derrotados. Pero les aseguro que el mismo Dios que fortaleció a David y a Gedeón puede fortalecerlos a ustedes. Él puede hacer sus pies como de venado, dándoles la agilidad y la fuerza para superar los obstáculos. Él puede establecerlos en las alturas, dándoles una nueva perspectiva sobre sus circunstancias. Observen también cómo David reconoce que es la bondad de Dios lo que lo engrandece. No es por sus propios méritos o habilidades, sino por la gracia y la bondad de Dios. En nuestra sociedad orientada al logro, donde el valor de una persona a menudo se mide por sus éxitos y realizaciones, necesitamos recordar que nuestra verdadera grandeza viene de Dios. Sigamos con los versos 37 al 45. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. No desistí hasta acabar con ellos. Los herí de muerte y no pudieron levantarse. Cayeron bajo mis pies. Tú me ceñiste de valor para la batalla, humillaste a mis adversarios ante mí.
Hiciste que mis enemigos me dieran la espalda, y yo destruí a los que me odiaban. Clamaron por ayuda, pero no hubo quien los salvara. Clamaron al Señor, pero Él no les respondió. Los hice polvo, que el viento se lleva, los pisoteé como al lodo de las calles. Me libraste de las contiendas del pueblo, me pusiste por cabeza de naciones. Pueblos que no conocía me sirven ahora. Al oír hablar de mí, me obedecen. Los extranjeros se someten a mí. Los extranjeros palidecen de miedo, salen temblando de sus fortalezas. Esta sección del Salmo puede ser difícil para nosotros. La descripción de David de cómo persiguió y destruyó a sus enemigos puede parecer violenta y vengativa. Sin embargo, es importante recordar el contexto histórico. David era un rey y un guerrero, y a menudo tenía que defender a su nación contra enemigos que buscaban destruirla. Para nosotros, en el contexto del Nuevo Testamento, podemos interpretar estos enemigos como las fuerzas espirituales que se oponen a Dios y a su pueblo. Como nos recuerda Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Queridos hermanos y hermanas, todos enfrentamos batallas en nuestras vidas. Tal vez están luchando contra la depresión, la ansiedad o el miedo. Quizás están enfrentando la soledad o el dolor de la pérdida. O tal vez están lidiando con tentaciones que parecen abrumarlos. Pero recuerden, con Dios podemos ser más que vencedores. Observen cómo David reconoce que es Dios quien lo ciñe de valor para la batalla, quien humilla a sus adversarios, quien lo libra de las contiendas. No depende de su propia fuerza o habilidad, sino del poder de Dios obrando a través de él. En nuestro mundo actual, donde la violencia y los conflictos son tan prevalentes, es crucial que recordemos que nuestra verdadera batalla es espiritual. Las estadísticas muestran que los niveles de ansiedad y depresión están en aumento, especialmente entre los adultos mayores. Un estudio reciente reveló que hasta el 20% de las personas mayores de 65 años sufren de depresión. Pero con Dios, tenemos la victoria sobre estas fuerzas que buscan robarnos nuestra paz y nuestra alegría. Continuemos con los versos finales del Salmo, del 46 al 50. Viva el Señor, bendita sea mi roca, exaltado sea Dios mi Salvador. Él es el Dios que me vindicó, que sometió pueblos a mi dominio, que me libró de mis enemigos. Tú me exaltaste sobre mis adversarios, me libraste de hombres violentos. Por eso te alabaré entre las naciones, oh Señor, cantaré salmos a tu nombre. Él da grandes victorias a su rey, muestra su amor a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Aquí vemos a David concluyendo su salmo con una explosión de alabanza y gratitud. Después de recordar todas las maneras en que Dios lo ha protegido, fortalecido y liberado, David no puede contener su adoración. Declara: «¡Viva el Señor! ¡Bendita sea mi roca!». Esta conclusión me recuerda la historia de Pablo y Silas en la cárcel, en Hechos capítulo 16. A pesar de estar encadenados y encarcelados injustamente, a medianoche estaban orando y cantando himnos a Dios. Su alabanza no dependía de sus circunstancias, sino de su confianza en quién es Dios. Queridos amigos, ¿cuántas veces nos enfocamos en nuestros problemas y nos olvidamos de alabar a Dios? Las estadísticas muestran que la gratitud y la alabanza tienen un impacto positivo en nuestra salud mental y física. Un estudio reciente encontró que las personas que practican la gratitud regularmente experimentan mejoras significativas en su bienestar emocional y físico. Observen cómo David reconoce que es Dios quien le da la victoria, quien lo libra de sus enemigos, quien lo exalta sobre sus adversarios. David entiende que todo lo que ha logrado, toda victoria que ha experimentado, es gracias a Dios, y por eso promete alabar a Dios entre las naciones y cantar salmos a su nombre. Y finalmente, David concluye recordando el amor y la fidelidad de Dios no solo hacia él, sino hacia su descendencia para siempre.
Esto nos recuerda la promesa del pacto que Dios hizo con David, una promesa que últimamente se cumplió en Jesucristo, el Hijo de David y nuestro Salvador eterno. Queridos hermanos y hermanas, al concluir nuestra reflexión sobre este hermoso salmo, les invito a que lo apliquen a sus propias vidas. No importa cuáles sean las circunstancias que estén enfrentando, no importa cuán difíciles sean sus batallas, recuerden que tenemos un Dios que nos ama, que nos protege, que nos fortalece y que nos da la victoria. Les animo a que, como David, clamen a Dios en sus momentos de angustia, confíen en Él como su roca y su fortaleza. Permitan que Él los equipe y los fortalezca para las batallas que enfrentan. Y sobre todo, no dejen de alabarlo y darle gracias por su bondad y su fidelidad. Quizás algunos de ustedes están pasando por momentos difíciles en este momento. Tal vez se sienten solos, desanimados o temerosos del futuro. Les recuerdo las palabras de Jesús en Juan, capítulo 16, versículo 33. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y ahora, antes de concluir, me gustaría guiarlos en una oración, incorporando los elementos de este poderoso salmo. Padre Celestial, te amamos y te damos gracias porque tú eres nuestra roca, nuestra fortaleza y nuestro libertador. En los momentos de angustia, cuando nos sentimos rodeados por las cuerdas de la muerte y los torrentes de destrucción, ayúdanos a clamar a ti, confiando en que tú nos escucharás y nos rescatarás. Señor, reconocemos que tú eres todopoderoso, capaz de mover cielo y tierra para venir en nuestro auxilio. Gracias porque extiendes tu mano desde lo alto y nos sacas de las aguas profundas. Nos libras de nuestros enemigos, ya sean circunstancias difíciles, tentaciones o luchas internas que son más fuertes que nosotros. Te alabamos porque tú mantienes encendida nuestra lámpara e iluminas nuestras tinieblas. Con tu ayuda, podemos enfrentar cualquier obstáculo y escalar cualquier muralla que se interponga en nuestro camino. Gracias porque tu camino es perfecto y tu palabra es intachable. Ayúdanos a confiar plenamente en ti, sabiendo que tú eres nuestro escudo y nuestra roca. Fortalece nuestras manos para las batallas que enfrentamos y haz nuestros pies como de venado, estableciéndonos en las alturas. Señor, reconocemos que toda victoria en nuestras vidas viene de ti. Ayúdanos a ser humildes y a depender siempre de tu fuerza y no de la nuestra. Que podamos, como David, alabarte entre las naciones y cantar salmos a tu nombre por tu bondad y tu fidelidad. Y finalmente, Padre, te damos gracias por tu amor eterno, manifestado plenamente en tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a vivir cada día en la realidad de tu amor y tu gracia, confiando en que tú estás con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos amigos, espero que este estudio del Salmo 18 haya sido una bendición para ustedes, que puedan llevar estas verdades en sus corazones y aplicarlas en sus vidas diarias. Recuerden, no están solos en sus luchas. Dios está con ustedes, es su roca, su fortaleza y su libertador. Antes de terminar, quiero recordarles una vez más que se suscriban a nuestro canal y activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos inspiradores. Por favor, compartan este video con aquellos que puedan necesitar un mensaje de esperanza y fortaleza. Y no olviden dejar sus comentarios con peticiones de oración o testimonios de cómo Dios ha obrado en sus vidas. Sus historias nos inspiran y nos ayudan a crecer juntos en la fe. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Hasta la próxima. Dios los bendiga.